Oía voces y truenos, relámpagos y un terremoto y fuego y granizo mezclado con sangre. Ahí cayó una gran estrella del cielo quemándose como si fuera una lámpara, y miré y vi a un ángel volando por encima del cielo y dijo: ay, ay, de aquellos que moran la tierra. Libro de las Revelaciones. Con esta cita directamente del Viejo Testamento, quiero empezar esta especie de combinación entre videoensayo, pero a la vez resumen de lo que son los capítulos 1163 a 1167 del manga de One Piece. 1, porque la verdad mi compu había muerto y no había podido hacer nada. Eso explica el por qué estuve fuera tanto tiempo. Y 2, porque la verdad creo que esta saga, que originalmente pensé que iba a ser un simple relleno sin más, terminó siendo uno de los puntos más altos de Oda como escritor. Creo que esta es la saga donde el escritor, ya veterano, realmente nos demuestra que ha ido mejorando año con año, y que literalmente volver a One Piece una especie de saga eterna que parece no tener fin, bueno, se sustenta en algo además de simple nostalgia. Así que sin más, gente, empecemos. Pero, paréntesis, por favor, gente, recuerden suscribirse a este canal, que ha estado creciendo de a poco, ya lo sé, lo he tenido un poco olvidado, pero creo que vamos por buen camino, así que, bueno, recuerden darle like, suscribirse y todas esas cosas que YouTube premia, nos guste sí o sí. Además pueden darle esa campanita que aún seguimos viendo qué carajo hace. Pero bueno, gente, ahora sí, de verdad, y sin más, comencemos. Bueno, creo que ese pequeño pasaje bíblico de alguna manera es bastante aclaratorio, de acuerdo con estos capítulos de One Piece que hemos tenido en el manga, que van más o menos desde el 1160 hasta el ya próximo 1168, que parece será el que cierra esta especie de flashback largo que hemos tenido hacia el gran incidente de las tierras sagradas. Y bueno, ¿por qué creo que tiene que ver? Porque toda esta saga se podría considerar en su totalidad el libro de las revelaciones del mundo de One Piece. Aquí, de maneras muy claras, creo que se plantea todo lo que hemos visto durante el anime durante todas estas casi ya 2 décadas que lleva existiendo. Como todos los personajes llegaron a ser lo que son, su origen, particularmente Garp, Roger y el punto más interesante desde mi punto de vista, el ejército revolucionario. Como un incidente muy al estilo, que empezó con algo muy al estilo La Purga, y un montón de gente muy desesperada por afecto femenino, terminó convirtiéndose, desde mi punto de vista nuevamente, en una de las sagas más memorables de One Piece, y creó a uno de los personajes que, siendo bastante innecesario para la saga, creo que a la vez se vuelve bastante icónico al mismo tiempo. Así es, hablo del gran protagónico de toda esta pequeña saga interludio, el pirata Rocks. Así, a manera de recapitulación, ¿dónde empieza todo esto? Bueno, en la saga del Buff, que justo donde ya íbamos a ver el poder de Inu en acción, nos regresaron básicamente un montón de años para ver exactamente cómo fue la primera vez que Inu demostró su poder ante una generación más o menos reciente. Y bueno, esto nos llevó a la saga de Rock D. Shebeck, que desde mi punto de vista, creo que cuando llegue a ser adaptado al anime, más allá de simplemente ser un capítulo normal de One Piece, creo que esto ameritaría casi una película por sí mismo. Algo así como lo que fue Los Canvas para Caballeros del Zodiaco, o la saga de Balrog para Dragon Ball. Es decir, es todo un capítulo aparte, que creo que se queda un poco corto para lo interesante que termina siendo. Como ya dije, este es el libro de las revelaciones de One Piece. Pero como toda buena historia, su protagónico termina siendo una figura de lo más destacable. Así, esta saga de manera general se puede resumir en la campaña de Rock D. Shebeck para intentar derrocar al gobierno mundial y particularmente a, como él lo llama, el rey de las ratas,
que ya sabemos en este punto es Inu. Así como que de alguna manera sigue complejizando todos los puntos relacionados a la historia de este mundo, a los inundamientos anteriores del mundo, así como a la existencia del primer mundo, del segundo mundo y bueno, del tercer mundo, que es en el que se encuentra hasta el momento la historia. Así, de manera general, esta saga se resume en que Rox básicamente quiere formar a la banda de piratas más choncha que ha existido para, bueno, darle en la madre al gobierno mundial. Esto suena bastante simple en teoría, pero creo que transforma a Rox en una especie de Napoleón de este mundo. Una figura adelantada a su tiempo, con ideas algo egocéntricas, excéntricas, pero que a su vez pueden tener cierta justificación. Ya que estamos hablando de que este es un mundo, así como en el que estuvo Napoleón, posterior a la Revolución Francesa, en el cual esta diferencia entre reyes y hombres aún estaba muy dividida. Como que el mundo quería cambiar pero no sabía para dónde y estaba buscando líderes. Así era muy fácil levantar la mano si tenías la voz necesaria para hacerlo. Y bueno, claramente Rox la tenía. Como sabemos, en esta tripulación logró conjuntar a los piratas más poderosos que, en un futuro, serán básicamente los grandes antagonistas de One Piece. Hablamos de Big Mom, de Kaido, de Barba Blanca y bueno, más y más y más. Una tripulación sumamente poderosa que se destaca como individuos, aunque realmente se podría decir que no como una gran hermandad. Así, ya con todo este contexto de por medio, creo que vale la pena ya entrar a la carnita del asunto. ¿Qué poronga sucedió en este incidente de God Valley? Y bueno, lo primero y más destacado es cómo cambian la figura de Rox durante toda esta saga. Tengo que admitirlo, originalmente pensaba que toda la idea de Rox y el mismo Barba Negra iba a asimilarse más a lo que es Carnage en Marvel. ¿A qué me refiero? Un ser caótico por ser caótico. Más conocido, que iba a ser una especie de Joker de este mundo. Alguien que simplemente va de aquí por allá haciendo todo el caos y todos los destrozos posibles sin pensar en las mínimas consecuencias. Y que esa fue la razón por la cual se tuvieron que unir finalmente Garp y Roger para detenerlo. Pero la verdad es que termina siendo algo completamente diferente. De hecho, me atrevería a decir que sería algo así como el primer revolucionario de este mundo, o algo más complejo, siendo el único que parece que entiende que para derrotar a Inu y toda la maquinaria que tiene detrás, básicamente necesita todo el poder, necesita que absolutamente todo se una. Una especie de Avengers Assemble del mundo de One Piece, que separados siempre perderán, como vimos que pasa durante esta saga, como hemos visto que pasó tanto con las sirenas, como con los tritones, como con los mismos gigantes del Bath. También como pasó en Wano y en muchos lados. El que todo el mundo esté separado peleando la misma causa, pero también hasta cierto punto odiándose entre ellos, o totalmente ignorantes de lo que esté sucediendo con los demás, siempre los termina limitando, y siempre termina siendo que el gobierno mundial, y particularmente los Tenryubitos, le saquen el mayor provecho a todo. Aquí es donde entra el que se podría considerar el segundo personaje más importante de esta pequeña saga, el Rey Harald. Bueno, aquí no quiero de nuevo regresar a toda la historia de Harald. Sabemos que tiene a Loki, que es esta especie de niño mutante lagartija, y tenemos a su otro hijo, que sin llamarse Thor, realmente podríamos decir que es Thor. Pero bueno, todo esto que pasa desde el episodio 1163, para poder centrándome bien, es una guerra. Básicamente lo que empezó como esta especie de juegos de God Valley, que ya habíamos visto desde el Egghead, con todo lo que pasó con Kuma. Bueno, básicamente esto es algo así como la purga. ¿Se acuerdan de esa película de terror de Blumhouse? Bueno, exactamente eso, pero en este mundo. De alguna manera, el gobierno mundial, por razones algo desconocidas, bueno, no son desconocidas, simplemente que son unos elitistas hijos de puta, deciden
tomar un montón de esclavos de diferentes nacionalidades y lugares para poder, bueno, cazarlos, literalmente, dejarlos en un terreno abierto en esta isla y cazarlos uno a uno. Les dan diferentes precios a las cabezas, diferentes insumos y todo con la idea de que estos tendrubitos dragones celestiales se diviertan con las personas a su alrededor. Así, ya vimos, parte de la gente que estuvo aprisionada aquí fueron algunos como Kuma o los revolucionarios originales. Además, también ya habíamos sabido que aquí, tanto Lin Lin, es decir Big Mom, como Kaido habían estado presentes. Pero aquí todo eso toma una dimensión mucho más fuerte cuando realmente vemos el conflicto que se está viviendo y las razones de por qué se están llevando a cabo. Como ya vimos en episodios anteriores, la gran promesa de Rox había sido que iba a volver a encontrarse con Ino. Pero no solamente como un tipo que pasó en su jardín un día. Yo tengo la teoría de que probablemente se orinó en el jardín de Ino, pero tampoco tengo evidencia de eso. Nos lleva a este encuentro explosivo, por así decirlo, entre todos los incluidos. La marina liderada por Garp, los piratas de Roger, los piratas de Rox y los tendrubitos, y particularmente los 5 ancianos que terminan teniendo un papel sumamente importante en la conclusión de todo esto. Bueno, en el capítulo 1163 básicamente vemos el desarrollo de esta guerra. Vemos todas las partes involucradas. Y aquí creo que algo de lo que no esperaba ver es toda esta historia de origen entre Shanks y Dragon. Esto es interesante porque refuerza primero el por qué Shanks es una especie de figura paterna para Luffy extrañamente, y tal vez por qué estaba en esta parte del East Blue. Es decir, él está conectado con la familia de Luffy desde antes. Y aunque sabemos claramente que Dragon no lo crió, podemos saber que le debe su vida de alguna manera. Algo que no creo que el pelirrojo haya dejado pasar. Y seguramente es una de las razones por las que le tiene tanto aprecio a Luffy. Básicamente, creo que esto significa que desde estos tiempos, él es algo así como el protector del hombre que le salvó la vida. Bueno, el protector del hijo del hombre que le salvó la vida. Sabiendo que Dragon es el hombre más buscado del mundo, Shanks pues básicamente tomó este manto paterno frente al hombre del sombrero de paja. Bueno, aquí vemos un poco más a un Dragon que lo único que sí me sorprende es que es muy débil, es básicamente un marino más. No parece tener haki o alguna fruta del diablo o habilidad sobrenatural. Bueno, esto tiene sentido porque es bastante joven. Estamos hablando de que este es un Dragon que no ha de pasar los 22 probablemente. Es un marino muy joven. Pero, bueno, aún así es un poco extraño verlo tan débil, sabiendo que particularmente me atrevería a decir que es el único personaje que tal vez le puede hacer sombra a Inu en este punto en la saga. Pero bueno, aquí vemos cómo Saturn de alguna manera es, bueno, poseído por Inu, lo mismo que está pasando en el BAF en tiempo presente. Es decir, de alguna manera, a este punto ya sabemos que Inu es un demonio básicamente, o tiene maneras de actuar muy similar. Puede poseer cuerpos en su totalidad, cambiarlos físicamente y volverlos sombras. Esto sí refuerza un poco la teoría de que realmente la gran debilidad de Inu es que no puede ver el sol. Así que su única manera de alguna manera interactuar con el mundo es con estas personas que le han entregado sus almas. Aquí lo más destacable de todos estos primeros capítulos es que Inu le rompe la madre a todos. Los deshuesa completamente. Vemos algo que ya todos los que habíamos teorizado alguna vez acerca de One Piece habíamos dicho. En el momento en el que Inu tenga que demostrar su poder, sí o sí, por el bien de la trama, tiene que estar rotísimo. Y aquí, esto se ve muy claro. Vemos como Garp, Roger, Gavan y básicamente cualquiera de estos piratas que están acostumbrados a peleas de altísimo nivel no tienen ni idea de lo que están viendo. Aquí vemos justamente a Garp llamarlo un monstruo. Es decir, un hombre que en este momento está rotísimo y es una especie de Superman en este mundo no tiene ni maldita idea de qué es lo que está viendo. Aquí
es donde Rox toma el protagónico completo, siendo quien encara a Inu. Y lo más interesante es todo esto relacionado a Davy Jones. Vemos como Inu detesta a Davy Jones casi tanto como detesta a Joy Boy. Esto, pues sí deja muchas preguntas, particularmente entonces, ¿quién poronga era Davy Jones? ¿Y cómo conectan estos tres personajes? Inu, Davy Jones y Joy Boy. De hecho hay una página particularmente interesante donde el mismo Rock se burla un poco de Inu, diciéndole a cuál de estos dos odia más. Y vemos que pues parece que es igual. Esto deja muchas dudas. Realmente quisiera darles una teoría muy clara, pero creo que para eso tendré que sacar otro video. Lo único que nos deja claro aquí es que justamente no son las mismas figuras. Joy Boy y Davy Jones probablemente fueron figuras del mismo año o de la misma época, pero bueno, no son el mismo. Y vemos cómo Inu lo detesta, cómo detesta que simplemente siga existiendo el legado de Davy Jones de aquí por allá. Sumado a esto vemos los intentos de Shanks, es decir, los intentos de Dragon de salvar a un bebé Shanks. Vemos a los dos bebés, Shanks y Shamrock, y cómo por alguna razón para el líder de los revolucionarios, el salvar a estos bebés es algo muy importante. No te lo explican muy bien, creo que es algo que explicarán después, pero bueno, esto nos deja claro cómo es que toda la historia de Shanks dio origen, cómo se separó de los dragones celestiales y se convirtió en el pirata que todos conocemos. Aquí vemos como básicamente para mínimo darle un poco de pelea a Inu, se necesita de la unión de, escuchen esto, Garp, Roger, Rox, Barba Blanca, Tech, Lin, Big Mom y Kaido, y aún así no le hacen ni madres. Esto ya automáticamente significa que cuando regresemos a la saga del Buff, realmente Luffy y los Mugiwaras van a recibir una tremenda madriza. Es decir, aquí se puede justificar en cosas como que Kaido o Big Mom no eran tan poderosos, particularmente tal vez que Barba Blanca no era tan poderoso como fue en un futuro, pero por Dios, aquí tenemos a Roger y a aquí tenemos a Roger y a Garp en su máximo poder. Es decir, estamos hablando de que en estos momentos estos dos sujetos tienen Haki del Conquistador, Rox también tiene lo mismo. Sabemos obviamente que de por sí ya Kaido y Big Mom aún en este momento están rotísimos, y no decir que Barba Blanca pues y estaba en camino de volverse el más poderoso de todos. Y aún así, con todo este poder, realmente no logran hacerle nada a Inu. Es como estar peleando con una sombra. No tienen ningún chance de ganar. Entre viñetas vemos justamente cómo Dragon pierde al bebé, lo cual le da como todo este sentimiento de frustración, que es claro que es lo que lo terminará llevando en un futuro a armar el ejército revolucionario. Bueno, aquí vemos un poco más de los poderes de Inu, como es esta especie de Venom, si lo quieren ver de alguna manera, y que pues realmente no hay manera de detenerlo. Todos estos intentos que hizo Shebek de crear la tripulación más fuerte, de crear toda una alianza para tener un mínimo chance, no van a ningún lado. Y aquí es donde digo que básicamente estamos viendo lo más cercano al apocalipsis en One Piece. Algo así como el eclipse de Berserker. Vemos como todos estos intentos de este hombre desesperado de salvar a su familia no van a ningún lado. Y al contrario, en lugar de tener un chance de alguna manera cuidar a su propio legado, a su propia familia, termina siendo controlado por Inu, con este extraño hechizo del Domi Reversi. Que bueno, si de por sí Inu ya está rotísimo, creo que esto lo vuelve mucho más roto, haciéndolo algo similar a lo que podría ser Darkseid con la ecuación antivida en DC. Es decir, una fuerza capaz de doblegar la voluntad de los demás a su gusto. Algo como lo que pasa en El Señor de los Anillos con la figura de Sauron. Es decir, la gran fuerza de Sauron, y creo que es lo mismo que está pasando con Inu, no solo es que es muy poderoso en cuestiones físicas, o que tiene todos estos trucos mágicos a su arsenal, sino
que tiene la capacidad de doblegar las voluntades, de controlar a la y hacerlos básicamente una especie de esclavos de su propia voluntad. Algo que es el punto que se puede decir de todo One Piece. De alguna manera, creo que lo que hace tan peligroso este hechizo de Inu, diría que es un hechizo más allá de una habilidad en este punto, es que destroza todo lo que es el haki del conquistador. No importa qué tan fuerte es tu voluntad, si esta puede simplemente darle un twist, algo completamente diferente. Y bueno, así es como termina el capítulo 1163, con Rocks siendo controlado. Lo que nos lleva de golpe al 1164. En este capítulo es donde vemos justamente que la tripulación de Rocks y compañía notan que todos sus esfuerzos para dañar a Inu no sirvieron de nada. Básicamente, vemos por primera vez al rey de los piratas, al marín más fuerte de todos, al hombre más fuerte del mundo, a la bestia más poderosa y a la mujer más fuerte del mundo, totalmente superados por las capacidades del rey del mundo. Aún así, aquí vemos lo que para mí es la viñeta más interesante de todas, donde Rock D. Shebe confirma que David D. Jones, ese es el nombre del antiguo rey del mundo. Y vemos realmente a Inu por primera vez realmente encabronado. Vemos como aquí es donde se confirma que tanto Davy Jones como Joy Boy no son lo mismo, pero que Inu los odia de igual manera. Aquí, además, vemos justamente todo este intercambio de exposición entre Inu y Shebek, donde se nos deja entender que Davy, bueno, era parte de una especie de tribu en algún momento, pero también nos regresa un poco a lo que es el BAF, ¿sí? El punto donde se supone se centra toda esta saga, con el Rey Herald, que realmente es muy inútil, pero bueno, es parte importante. Aquí nos muestran un poco que tal vez hay una especie de conexión entre todas las razas pseudo mágicas o no humanas en One Piece, y que de alguna manera en algún punto todas estas pues formaron, no diría un gobierno, pero sí alguna especie de coalición diferente. Y tal vez lo que hizo Davy Jones fue que él unió todas estas razas y los gigantes fueron parte importante de ella. Aún así, vemos que en algún momento Inu fue capaz de manipular a Davy Jones, diciendo textualmente una oportunidad sin precedentes. Un rey tan fácil de manipular jamás volverá a aparecer. Esto refiriéndose tanto a Harald en el pasado como en algún momento a Davy Jones. Esto es muy extraño porque nos deja entender que Davy Jones fue el rey del mundo, Harald es el rey de los vikingos del BAF, bueno, los gigantes vikingos del BAF, pero el Inu no nació como el rey del mundo, sino que tal cual es un embaucador. De alguna manera confirmando todas esas teorías que se han hecho de que él es la serpiente de este mundo. Algo así como un Nyarlathotep, alguien que llegó a tomar puestos y simplemente hacerle creer a todos que él siempre estuvo ahí, aunque esto no fue cierto. Bueno, después de esto vemos a Rocks totalmente controlado por el poder de Inu, peleando contra todos sus aliados anteriores, particularmente con Kaido y Big Mom, donde vemos que, bueno, este extra de poder que le da Inu lo vuelve nuevamente muy poderoso, mucho más de lo que era antes, siendo capaz no solo de pelear con estos dos, sino también con Barba Blanca, donde vemos que terminan destruyendo esta montaña enorme de God Valley a la mitad. Vemos un poco más de regreso a lo que está pasando con la familia de Shebek, es decir, que conoceremos más adelante como Barba Negra, Tech y la que parece ser su madre. Luego vemos por fin a los marinos entrar a la situación, vemos un poco de los marinos interactuando con lo que son los dragones celestiales, vemos también por fin la razón tan pendeja, pero bueno, digamos que esto era una especie de motor de plot, que es lo que estaba pasando con Rayleigh y con Shaggy.
Es decir, el por qué empezó toda esta saga, que todos básicamente se querían coger a Shaki. Y terminó yéndose con el hombre de los pelos plateados. Aquí vemos lo que para mí es la viñeta más interesante de todos, que es básicamente el nacimiento de todo lo que sería en un futuro el ejército revolucionario. Vemos a un dragón totalmente frustrado, incapaz de siquiera salvar a un bebé, totalmente decepcionado tanto de la marina como de los dragones celestiales, a quienes anteriormente ya amenazó en este punto de la historia. Y por otro lado, vemos a lo que es Kuma, Oni e Ivankov, por fin escapando de las manos de los Tendrubitos libres, fuera de aquí. Lo que, bueno, nuevamente ya vimos en la saga de Egghead y está pasando actualmente en el anime. Pero esto es muy interesante porque básicamente es todo el nacimiento de este grupo que básicamente representa la mayor amenaza para el gobierno mundial en la actualidad. Vemos a otros como Hija Gansu intentando huir. Y eso nos regresa al momento principal de todo esto, cuando Shebek, totalmente controlado por Inu, se encuentra frente a frente a su familia, a punto de matarlos. Este punto tengo que admitir es bastante bueno, y es donde les digo que se ve que Oda ha evolucionado un montón como escritor. No solamente es emotivo, sino que además tiene hasta un poco este toque de terror, si quieren ponerlo. Algo que nos recuerda, me atrevería a decir, un poco a lo que vemos en El Resplandor, es decir, una metáfora de un padre que, incapaz de controlar su propia ira, termina lastimando a su familia. Aún así, aquí vemos un poco el poder de Kuma, quien hace una pequeña salvada de último momento. Vemos a Inu, que está buscando extinguir toda la vida de la isla. Ya no le importa solamente salvar a alguien en el traspaso, o que esto sea simplemente uno de esos incidentes que van a quedar en las sombras. Quiere acabar con todos, y particularmente con el legado de Davy Jones. Y creo que esto es lo que nos lleva a la cúspide de toda esta saga, que es el momento en el que Garp y Roger se tienen que unir para enfrentar a Rock D. Shebek. Llegamos por fin a la hecatombe de todo este apocalipsis, el punto principal de este flashback. Roger y el marino más fuerte y el rey de los piratas contra aquel que es la némesis del rey del mundo. Así llegamos al capítulo 1165, donde vemos esta pelea que tanto se nos había anunciado. Garp contra Shebek. Y tengo que decirles, esta pelea es espectacular. Me atrevería a decir que uno de los mejores capítulos de todo el manga. La brutalidad que tiene Rox en este punto es genial, así como el contraste de tamaños, pero sobre todo esta mancuerna que existe entre Roger y Garp. Es decir, ya lo conocemos, el típico enemigos volviéndose aliados, siempre es algo muy interesante, pero aquí parece estar más que justificado. Nos demuestra justamente cómo esta especie de bromance entre Garp y Roger siempre ha estado ahí. Y hablando de bromances, vemos un poco más el que existe entre quien será la bestia más fuerte en un futuro, es decir, Kaido y Big Mom, quien creo que con todos estos flashbacks y la historia que conocemos, decir que simplemente fueron amigos es muy estúpido. Es claro que entre estos dos siempre hubo algo, pero ese no es el punto central de este video. Aquí vemos ya la extinción literal de los piratas de Shebek. Vemos cómo tanto Kaido como Lin Lin toman sus lugares fuera de este lugar, viendo que todo se está pudriendo. Barba Blanca intentando ayudar como puede. Y bueno, aquí lo más interesante es que se encuentra quien será en un futuro su mano derecha, Gran Polo, o como nosotros lo llamamos, Marco, el Fénix del mundo de One Piece, uno de estos personajes que son geniales simplemente. Aquí, pues de alguna manera se cierran todos los círculos. Vemos como todo lo que en un futuro se planteará en toda esta saga, pues empieza a dar frutos. Regresando a la lucha, aquí vemos como Shebek está brutal. Literalmente por un momento está limpiando el piso tanto con Rock, está limpiando el piso tanto con
Garp como con Roger. Vemos también un poco más de esta especie de traición de Dragon ante la Marina, particularmente para salvar personas, dándonos a entender que Dragon de ninguna manera iba a ser su padre, que para él todas estas reglas de gobierno mundial no valían absolutamente nada. Aquí vemos un poco más de la tripulación de Roger escapando del lugar. Vemos un poco más de los 5 ancianos, que realmente ya no va tanto, porque todo esto se centra en esta luchaza que termina destruyendo God Valley completamente. Bueno, para el final, tanto Roger como Garp llegan a la conclusión de que no tienen manera de ganarle a este Shevek descontrolado. El mismo Shevek quiere que lo maten, antes de que él termine acabando con su propia familia, por la que ha peleado todo este tiempo. Y lo único que se les ocurre es básicamente sacarse de los huevos el que... Esto sí está muy extraño, pero bueno, esto ya es en el capítulo 1166. En este, en resumidas cuentas, lo que vemos simplemente es que la pelea entre estos tres continúan y básicamente para ganarle lo que se les ocurre es pues tal... Esto la verdad sí no tiene mucho sentido, pero digamos que simplemente es el momento. Tienes que ser más fuerte y romper tus límites, que todos sabemos que existe en el anime. Básicamente dicen que si atacan de una manera pendeja, ya sabes, sin pensarlo, van a dejar que toda la voluntad del Haki y del Conquistador que los dos tienen se libere, choque contra la de Rocks y bueno, terminen ni siquiera ganando, sino en un empate técnico. ¿A qué me refiero con esto? Sabiendo Rocks en este punto controlado, pues mínimo podrían los dos básicamente neutralizarlo. Y eso es lo que termina pasando. Tanto Garp como Roger terminan esta pelea en un empate técnico, si lo quieren ver de alguna manera, un doble, bueno, triple knockout por todos lados. Así, Rocks termina vencido, su tripulación destruida, y aquí es donde entran los Tendrubitos, particularmente estos caballeros celestiales que ya hemos visto anteriormente, dirigidos por quien será, bueno, ya en este momento, es tanto padre de Shanks como de Shaman. Vemos también a Saturn y a este caballero que estamos viendo actualmente en la saga del BAF. Y bueno, vemos esta viñeta donde se da fin a toda la saga. Y finalmente, Rock D. Shevek muere. Diría que si esto fuera una película, aquí es donde termina. Y sí, este es el punto más interesante que hemos visto en One Piece en bastantes capítulos. La saga de Shevek termina. El intento de esta especie de liberador acaba, así como Napoleón fue expulsado múltiples veces de Europa. Este termina de la misma manera. Humillado, borrado y reescrito como un simple villano. Aquí vemos como todas las partes se empiezan a crear su propio rompecabezas. Nightingale, es decir, Barba Blanca, ve toda esta destrucción como algo que no puede volver a pasar. Garp y Roger terminan madreadísimos, con sus caminos totalmente consolidados. Ya saben que aunque se odian, siempre va a haber una especie de respeto entre ellos y aún así siempre terminarán peleando. Vemos también un poco a Kaido yendo lejos de aquí. Esto sí no me encanta porque Kaido siempre estuvo obsesionado con ser el más fuerte, ¿no? Y aquí ya sabe que es mucho más fuerte que él, así que, bueno. Errores de guión. Vemos un poco de Dragon, al bebé Shanks. Y entre todos estos personajes que ven al futuro, creo que el más interesante es justamente Tech, Barba Negra, quien ya se sabe en este momento como el legado de Davy Jones. Y de alguna manera alguien que idolatrara la figura de Shevek en un futuro, sabiendo que su padre básicamente se sacrificó para que él tenga un chance de terminar esta misión. Vemos también que por fin Roger acepta que, bueno, Shaki se quedó con su amigo. Y lo más interesante de todo esto es que vemos básicamente el origen de Shanks, como es encontrado por la tripulación de Roger. Aquí básicamente todas las piezas se empiezan a poner en su lugar.
Vemos un encuentro entre el Buda dorado y Garp. Y como de alguna manera Garp, aún siendo tan rudo, sigue siendo para mí el Superman de este mundo. Como dice, tengo a muchos que proteger en el fondo del pozo. Esto de alguna manera sí demuestra que, como ya se ha estipulado anteriormente, Garp es un medio hipocritón. Sí, bastante. Pero a la vez tiene una justificación. Lo que a él le interesa es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. A la gente de a pie si lo quieres ver. Y que realmente entrar en todos estos conflictos con las altas cúpulas del mundo no llevará a ningún lado. Esto, pues ya dándole una conclusión, nos regresa con Harald y con Loki al BAF. Donde se nos deja claro que muy probablemente si Harald y los gigantes hubieran ayudado a Shebek, este hubiera sido un punto totalmente diferente. Probablemente hubiera sido la pieza con la que Shebek hubiera tenido un chance de realmente cambiar este mundo. Pero finalmente, aunque para Loki sí lo sea, este personaje no es el elegido, no es Nika. Y vemos cómo le dejó a Loki una especie de misión para hacer despertar a los gigantes del BAF, dejándoles claro que serán parte clave para derrotar a quien actualmente se sienta en el trono del mundo. Diciendo textualmente Shebek a Loki: yo, todo lo que puedo hacer es juntar a los villanos más sinvergüenzas del mundo. Es nada más ni nada menos que tu padre el único que puede despertarlos. De destructores se encuentran dormidos. Bueno, de esta manera creo que es donde cierra todo este pequeño interludio de One Piece, dejándonos entender que los gigantes del BAF probablemente serán más importantes de lo que muchos de nosotros creíamos. No solo son otra especie, sino que tal vez son la clave para darle fin a todo esto. Y bueno, aquí viene una pequeña parte que para mí sí es una estupidez, que es todo lo de Harald. Primero, no sé de dónde se sacó Harald que su mejor amigo es Shebek, cuando realmente solo los vimos tomar unas cuantas veces. No hay como una justificación real para decir que fueron los mejores amigos del mundo. Y bueno, lo peor es que en el último capítulo de esta saga lo vemos uniéndose a los dragones celestiales. Es decir, este tipo sí es un hipócrita al cuadrado. Pero hablando de padres e hijos, lo más interesante es esta viñeta entre Garp y Dragon, donde vemos que estos claramente, pues aquí truenan completamente. Vemos como estas antiguas maneras de pensar de Garp no van con su hijo, y él mismo lo entiende, haciendo una separación de ellos, donde aún así Garp le da una llave para que Dragon pueda escapar y empezar lo que será el ejército revolucionario. Me atrevería a decir justo inmediatamente después de aquí. Después de esto llegamos al capítulo 1167, el último, donde Harald, bueno, básicamente ya pierde cualquier respeto por sí mismo, se vuelve la perra del gobierno mundial, se une a los Tendrubitos en algo que no tiene ningún puto sentido, pero ya, en este último capítulo lo más interesante es que vemos a Shanks y a Shamrock, dejándonos entender que en algún momento de su vida, probablemente de su juventud, Shanks dejó cualquier idea de convertirse en un pirata para ir con los dragones celestiales. Y pues se le veía bastante cómodo al lado de Shamrock, bastante mimetizado con el entorno. Aún así, aquí vemos que ya tiene esta cicatriz sobre su ojo. Probablemente ya se la hizo en este momento Barba Negra. Y vemos cómo toda esta saga termina con la muerte de la madre, bueno, la madrastra de Loki y la mujer que Harald amó, convirtiendo esto, bueno, finalmente en una especie de tragedia generacional, dejándonos entender que en estos momentos probablemente Harald, si se hubiera unido a Shebek, todo esto pudo haber cambiado. En su lugar termina transformándose en una especie de tragedia shakespeariana, en donde el destino siempre estuvo frente a nuestras narices, como una especie de preludio a algo que siempre quisimos evitar, pero jamás tuvimos el chance de hacerlo. Aquí creo que la tragedia de Loki se completa,
siendo que la única persona que lo vio como un humano y no como un monstruo termina yéndose. Y lo peor de todo es que los mismos que la mataron fueron personas en su nombre, gente que de alguna manera pensaba que Loki iba a estar feliz con ver a su madrastra muerta por el respeto o algo así del honor de su madre. Sí, esa misma madre que lo quiso aventar de un acantilado y lo quería muerto. Bueno, siendo esta una especie de tragedia generacional para todos los incluidos. Algo así, como que no se puede escapar de tu propia sangre. Primero, el legado de Davy Jones no puede escapar de sí mismo. Shevek, en este intento de salvar al mundo, termina dándole ideas muy retorcidas a su propio hijo en un futuro. Así es, a Tech, volviéndolo una especie de espejo retorcido de él mismo. Sí, muchos dirán que Shevek y Tech son lo mismo. No, creo que terminando esta saga podemos decir que sí hay grandes diferencias. Tech está totalmente loco. En cambio, Shevek era más bien una especie de libertario, un punk en su totalidad. En cambio, Barba Negra es un tipo que quiere ver correr sangre. Por segundo, la tragedia de los Monkey. Bueno, esto ya es claro. Parece que cada uno será una antítesis del que fue su padre. Aquí, Garp entiende que su rectitud y todos sus valores, por así decirlo, justos, también son la razón por la que su hijo ahora lo odia. La razón por la que él termina siendo una especie de salvador a medias, un héroe mediocre. Y que por esta razón no tiene ninguna manera de defender sus ideales ante su hijo, que termina tomando un camino diferente, convirtiendo a Dragon en el revolucionario, que a su vez su hijo será un pirata, siendo esta especie de tragedia generacional donde el hijo termina sintiendo una especie de vergüenza por el padre generación tras generación. Pasa lo mismo con los Fingerland, donde vemos que estos no pueden escapar de este legado de sangre que han dejado por todos lados. Y en el centro de todo nos dejan algo claro: quien siempre ha movido los hilos de todo y seguirá moviéndolos es Inu. Así es, creo que lo más interesante de toda esta saga final es que sí nos deja claro que el villano final tiene que ser Inu. Barba Negra es genial, pero esta saga nos lleva a que realmente, más allá de Davy Jones o de Joy Boy, que parecen ser fuerzas antagónicas, el que ha estado jugando con todos es este usurpador, este rey de las ratas, que parece tiene todo el mundo en la palma de la mano. Así, gente, llegamos al final de este video. Recuerden por favor darle like, me divierte, y sobre todo comentar ¿qué teorías creen que vengan de todo esto? Para mí la más conocida y lo que es más obvio de todo esto es que para probablemente vencer a Inu, ahora con toda la información que tenemos, tengan que unirse Joy Boy y Davy Jones, los anteriores dos reyes del mundo. Y creo que de alguna manera lo que aquí está muy claro es que estos dos son las verdaderas fuerzas de este mundo. Joy Boy siendo algo así como el sol y Davy Jones siendo la oscuridad. En cambio, Inu es un usurpador. No me atrevería a decir un alien, pero sí una fuerza extranjera, una fuerza extraña que simplemente está moldeando todo para que él quede en el centro cuando él ni siquiera debería ser parte de esta historia. Bueno, gente, aún así esa es mi teoría. Sin más, me despido y recuerden, la vencedora.